Buenas chavales, seguid el canal Fat Mike. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vídeo de mercado de cubiertas. Vamos a hablar de 4 cubiertas de 2,4 ancho, mountain bike actual. Vamos a hablar de la Maxxis Aspen ST. Vamos a hablar de la Pirelli Scorpion XC RC. Vamos a hablar de la Vittoria Peyote XC Race. Y por último hablaremos de la Swavel Rig XC. Así que si te interesa alguna de estas 4 cubiertas, quédate al vídeo porque no tiene desperdicio. Y empezamos vídeo, pero antes de nada deciros que todos estos datos son datos de laboratorio, que no nos vamos a liar con tanto numerito y lo que vamos a hacer es una calificación por estrellas, donde una estrella es lo peor y 5 estrellas es lo mejor, y que vamos a valorar 5 aspectos de la cubierta. Su capacidad de rodar, su agarre en tracción, es decir, sobre todo rueda trasera, su agarre lateral, que sería sobre todo rueda delantera, o lo más importante en rueda delantera, su resistencia frente a pinchazos, que sería la banda de rodadura, y el peso de la cubierta. Y dentro de estos 5 aspectos vamos a valorar estas 4 cubiertas. Empezamos con la Maxxis Aspen ST. Capacidad de rodar. Datos de laboratorio indican que la capacidad de rodar de esta cubierta son 2 estrellas. 2 estrellas, ¿eh? Todo el mundo pensaría que es una cubierta muy rodadora. Datos de laboratorio indican que solo son 2 estrellas. No se la puede considerar una cubierta rodadora. Luego tenemos en agarre en tracción, es decir, sobre todo para rueda trasera. Agarre en tracción tiene muy bueno, tiene 3,5 estrellas. Agarre en tracción muy bueno en la Aspen ST. Luego en agarre lateral no tenemos datos de laboratorio. Yo no os puedo decir mi opinión personal que de las 4 cubiertas es la única que no he probado. Entonces no vamos a valorar el agarre lateral en esta cubierta. Resistencia frente a pinchazos, dato de laboratorio indica que son 2 estrellas, es decir, no es una muy buena cubierta si quieres seguridad y no quieres pinchar con ella. Así que 2 estrellas, si quedan 2 estrellas, increíble. Y luego el peso es lo mejor de la cubierta, sin duda es lo mejor de la cubierta. Son 700 gramos y estamos hablando de una cubierta de 2,4. 700 gramos en un ranking de todas las cubiertas de mountain bike, podemos decir que son 3 estrellas, pero es que en 2,4... 700 gramos es muy poco. Yo la dejaría en 4 estrellas en este ranking de 2,4, 4 estrellas. O sea, un peso muy bueno. Si queréis esta cubierta, sobre todo es por peso y por agarre en tracción. Ahora hablamos de la Pirelli Scorpion XC Race. Capacidad de rodar. Datos de laboratorio indican que la capacidad de rodar es ¡una estrella! ¡Una estrella! Es decir, es una cubierta nada rodadora, nada rodadora. Es increíble como la Scorpion XT-RC es una cubierta muy mala rodando, solo una estrella. Increíble, brutal. Luego tenemos en agarre en tracción, es lo mejor de la cubierta. El agarre en tracción de esta cubierta son 4 estrellas. Y mirando el taqueado, sorprende cómo puede tener tanto agarre en tracción. O sea, es increíble. Es una cubierta muy traccionadora. Muy buena para llevarla detrás si quieres o necesitas buena tracción en rueda trasera. Luego tenemos agarre lateral, datos de laboratorio, no tenemos nada. Yo os puedo decir por experiencia personal, la he llevado en 2,2 y me ha sorprendido mucho el agarre lateral. Teniendo en cuenta ese taco, yo me pensaba que la cubierta lateralmente iba a agarrar muy poco, pero me ha sorprendido. Está claro que no es una cubierta buena agarrando lateralmente, pero sorprende que agarre más de lo que te esperas que va a agarrar ese taco. Así que esa es mi opinión personal, si os sirve de algo, que lo tengáis en cuenta. Luego, resistencia frente a pinchazos. Datos de laboratorio indican que son 2 estrellas, solo 2 estrellas. Es decir, no tiene una muy buena carcasa para aguantar esos pinchazos, sobre todo en la banda de rodadura, que es de lo que estamos hablando. Y luego el peso es lo peor de la cubierta, lo peor de la cubierta. Estamos hablando de 780 gramos, casi 800 gramos, que ya nos estamos yendo a cubiertas de enduro con 800 gramos, 780 gramos, que para una cubierta de 2,4 tampoco es una locura porque no llega a 800 gramos, pero para cualquier cubierta de mercado que pongamos en mountain bike, casi 800 gramos es mucho. Está valorado en una estrella. Y si acaso en un ranking solo de cubiertas de 2,4 pondríamos 2 estrellas. Pero podemos decir que es casi lo peor de la cubierta, el peso que tiene. Y luego tenemos la Vittoria Peyote XC Race. Vittoria Peyote XC Race.
Capacidad de rodar, 3 estrellas. Tiene buena capacidad de rodar. No es de las mejores, pero por supuesto no es un lastre. Tiene muy buena capacidad de rodar. Y podemos decir que en un ranking de cubiertas de 2,4 le podríamos meter hasta 4 estrellas si dejamos de valorar las demás cubiertas o de 2,35 o de 2,25. Solo en cubiertas de 2,4 podríamos decir que la capacidad de rodar de la Peyote es 4 estrellas, ¿vale? Así que la dejamos en 4 estrellas en este ranking de 2,4. Luego tenemos el agarre en tracción. El agarre en tracción es la mejor cubierta del mercado en 2,4. La mejor cubierta del mercado. El agarre en tracción son 5 estrellas. Es increíble que con ese dibujo tengas un agarre en tracción tan bueno. O sea, en datos de laboratorio es la que mejores datos ha dado en tracción. O sea, me parece increíble esta cubierta en tracción. Rueda trasera podría ser lo mejor que te puedes poner si quieres traccionar bien. Y es que encima tiene una capacidad rodadora muy buena. Luego tenemos datos de laboratorio en agarre lateral, no tenemos. Yo la he llevado delante y sí que es verdad que teniendo en cuenta las cubiertas que me he puesto delante, es de las cubiertas que más cuidado he tenido que tener. O sea, agarra porque agarra, pero se va también. Y no te avisa cuando se va. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo no la recomiendo si queréis una cubierta con agarre lateral, pero teniendo en cuenta todo lo demás, depende de para qué la uses, en qué terrenos la uses y dónde la pongas, es una cubierta increíble. Luego tenemos en resistencia frente a pinchazos, tiene 2 estrellas, pero ya os digo yo que la he llevado un tiempo largo, sí que es verdad que la he llevado en rueda delantera y absolutamente no ha entrado ni un pincho. O sea, no ha gastado nada de líquido tubeless, absolutamente nada. Y muchas otras cubiertas que las he llevado delante he tenido que ir rellenando líquido tubeless. Esta no ha gastado absolutamente nada. O sea que son 2 estrellas, pero como opinión personal puedo decir que es una cubierta segura frente a resistencia, frente a pinchazos. Y luego tenemos el peso. El peso son 710 gramos. Si hablamos que la Aspen ST son 700 y estas son 710, podemos decir que es una cubierta muy ligera, teniendo en cuenta que es 2,4. Es una de las características buenas o increíbles de esta cubierta. Y la valoramos en un ranking de mountain bike en 3 estrellas, pero si solo cogemos cubiertas de 2,4, sería una cubierta de 4 estrellas frente a su peso, ¿vale? 4 estrellas frente a su peso. O sea, una cubierta muy, muy equilibrada con muchos aspectos muy buenos, muy, muy buenos. Y ya por último tenemos la Swavel Rig XC, modelo Pro Speed, 2,4 de ancho. Capacidad de rodar, te vuela la cabeza. 4 estrellas, te vuela la cabeza. Una de las cubiertas más rodadoras del mercado y del ranking de todas las cubiertas del mercado, cogiendo cubiertas de 2,2, de 2,1, de 2,0, cogiendo cubiertas de otros anchos totalmente distintos, es una de las mejores cubiertas del mercado rodando. Si cogemos el ranking de las 2,4, es la cubierta más rodadora del mercado en un tamaño 2,4, la más rodadora del mercado. Es exagerado, es increíble esta cubierta. Si quieres ponértela delante y detrás y quieres tener 2,4, no vas a tener nada más rodador que esta cubierta si te la pones delante y detrás. Luego os diré lo que yo he vivido con estos modelos, pero datos de laboratorio indican que es la más rodadora en 2,4, ¿vale? 5 estrellas en 2,4. Agarre en tracción, tiene muy buen agarre en tracción, no es de las mejores, pero tiene 3 estrellas, o sea, tiene buen agarre en tracción. Si quieres ponértela detrás, también no vas a tener ningún tipo de problema. Agarre lateral, no hay datos de laboratorio, yo la he llevado delante y comparando las cubiertas que hemos hablado hasta ahora, es la que más agarra de todas. Agarre lateral es la mejor de estas 4 cubiertas. No es una cubierta con agarre lateral potente, una cubierta delantera bajadora, pero si quieres ponerte una cubierta delantera muy, muy rodadora, esta es, teniendo en cuenta que es la más rodadora, te da un agarre lateral buenísimo, buenísimo. Yo te diría es 3,5 estrellas, 3,5 frente a 5, teniendo en cuenta que las las cubiertas delanteras bajadoras serían 5 estrellas, esta se queda en 3,5. O sea, muy buen agarre lateral, bajo mi punto de vista. Luego, resistencia frente a pinchazos. Datos de laboratorio indican que es 1,5 estrellas, 1,5 estrellas. Muy poco, muy poco. Parece que pincha mucho.
pero ahora os la voy a enseñar porque es que yo no he sufrido ningún pinchazo, no ha gastado absolutamente nada de líquido y ahora os enseñaré la carcasa porque encima es bastante rígida, puede ser la mejor de las 4 y no me creo yo tanto ese dato de laboratorio, aunque todo lo demás me lo creo, pero ese por lo menos bajo mi práctica y mi experiencia no ha sido así. O sea, es una cubierta que no pincha, aunque ponga 1,5. Y lo malo es el peso. Esta cubierta, si pesase 60 o 80 gramos menos, yo no tendría ninguna duda que sería mi cubierta definitiva. Pero pesa 760 gramos. Es una cubierta que para 2,4 está muy bien, porque está muy bien, el peso es bueno, le podemos dar casi 3 estrellas, 2 estrellas con 5, 2 estrellas y media en peso, en el ranking de 2,4, pero sí que es verdad que si coges más ranking y coges cubiertas de 2,2, 2,25, 2,35, 760 gramos se nos va un poco de peso. Entonces, al final se queda en 1 estrella y media en el ranking de todas las cubiertas del mercado. Pero si estamos valorando solo cubiertas de 2,4, el peso es un poco elevado, pero no es exagerado. Así que no está tan mal, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar las cubiertas en vivo. Aquí tengo una Pirelli Scorpion XTRC, una cubierta que he llevado un tiempo bastante largo. Mirad cómo está el taco. No se ha gastado prácticamente nada, o sea, no tiene desgaste y le he dado mucha caña. La he llevado delante, la he llevado detrás. Es una cubierta, sí que es verdad que esta es la de 2,2, no he llevado 2,4, pero el desgaste ha sido muy bueno, aguanta mucho esta cubierta, por lo menos bajo mi punto de vista. Una cubierta que, teniendo en cuenta este taqueado, no sé si lo veis, parece que va a agarrar poco y en agarre en tracción es bueno y en agarre lateral no es malo. Yo creía que iba a ser peor y no es malo. Y es una cubierta que en su momento me gustó, pero sacando datos de laboratorio y probando más cubiertas, es una cubierta que bajo mi punto de vista se queda un poquito atrás en capacidades frente a otras cubiertas. Luego tenemos Vittoria Peyote XC Race. Como veréis, mirar cómo se queda la parte interna después de bastante uso y sacar totalmente el líquido perfecto sin ningún pinchazo después de mucho tiempo y la parte interna totalmente perfecta. O sea, tiene una protección muy buena bajo mi punto de vista. Si veis el taqueado, la banda central es súper finita, súper bajita y luego es un poquito como la Scorpion, que se agranda un poco a los lados, pero no muy grande. Y esta cubierta os puedo decir que la capacidad de rodar es brutal, yo lo he notado, ha habido mucha diferencia esta cubierta frente a otras. Y el agarre lateral me ha gustado mucho en bajadas, pero sí que es verdad que se va. O sea, hay un momento que te está agarrando, pero de repente no te avisa. Entonces, si podemos decir que hay algo malo en esta cubierta, para mí puede ser el agarre lateral. Pero vamos, si la controlas, la Vittoria Peyote XC Race es una locura. Es una cubierta que tiene muchísimos aspectos muy buenos. Hemos dicho que es la mejor traccionando, que tiene una capacidad de rodar increíble y que el peso no se nos va mucho. Así que es una buena cubierta para llevar. Y luego tenemos aquí la RIC XC, la Pro Speed. Aquí la tenéis. Mirad el taqueado que tiene. Hay 3 líneas centrales que son los tacos iguales, muy bajitos. Y luego tiene otras 2 líneas fuera, la externa total y la externa pegada a la interna, que el taco es bastante bueno. Es una cubierta que a mí me ha sorprendido muchísimo, porque la capacidad de rodar es brutal, es exagerado, y al final siempre pensamos que el taqueado es lo que va a dar la capacidad de rodar, pero no es así. Es el tipo de compuesto, es la construcción química de la goma la que hace que la cubierta sea mucho más rodadora una que otra, no solo el taco, sino la composición química. Y esta composición química, este compuesto rojo que hace Swaber, es una locura la capacidad de rodar que tiene. En casi todos los modelos el compuesto rojo es brutal la capacidad de rodar que tiene. Así que os puedo decir que para mí en 2,4
para mí sería la mejor elección. Lo único malo que tiene es el peso. Si pesase 50 gramos menos sería una locura, pero la capacidad de rodar que tiene, el agarre que tiene, y aunque en la resistencia a pinchazos, como os he dicho antes, daba 1,5, la he usado bastante tiempo, como podéis observar, y es increíble, no ha pinchado ni una sola vez, ni una sola vez. O sea, es brutal, todo esto es el líquido tubeless, es brutal que he sacado el líquido totalmente intacto, no he tenido que rellenar absolutamente nada, la he usado en competición y entrenando, y os puedo decir que es que frente a pinchazos no ha habido ningún problema. Y sobre todo mirar esto, o sea, mirar la capacidad que tiene. O sea, es una cubierta que de carcasa es muy rígida, muy rígida, y eso hace que esté bien protegida, aunque en datos de laboratorio sale 1,5, pero es brutal la carcasa de esta cubierta. Y ahora os lo voy a enseñar, por ejemplo, con la Peyote voy a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿eh? La empujo, es que casi sin tocarla ya se está cayendo. Y si la dejo totalmente en línea y la apoyo un poquito, mira, bueno, ahora lo he conseguido, ¿vale? Pero es que no tiene nada que ver, la tengo que sujetar por todos los lados para que no se caiga, porque si no, mirar. O sea, no tiene nada que ver. Esta cubierta que veis sin tocarla, mirar cómo se queda, mirar la fuerza que consigue, o sea que lo que es la carcasa es muy buena, el compuesto es muy bueno comparado con estas dos. Esta igual, esta es que casi sin tocarla se está deformando. O sea, no tiene nada que ver. Y es verdad que el peso hace que esta cubierta tenga esta robustez, ¿vale? Pero en pinchazos os puedo decir que no ha habido ningún tipo de problema. Y que sepáis que no me paga ninguna marca para hacer estos rankings. Así que os puedo decir que es una cubierta increíble y sobre todo, si queréis llevarla a bajas presiones, las cubiertas buenas para llevarlas a bajas presiones son estas. Son estas. Son las que el compuesto es bastante rígido y así cuando se deforma la cubierta en bajas presiones todavía te mantiene una carcasa cómoda y estable, ¿vale? Así que nada, aquí tenéis las 4 cubiertas del mercado de cubiertas de hoy. Espero que os haya molado el vídeo. Ya sabéis, canal Fat Mike. Si os ha gustado, os ha interesado y os ha molado el vídeo, pasárselo a un colega, compartirlo, comentarme cosas en comentarios y darle al like, suscribiros al canal y ya sabéis, canal Fat Mike. Hablamos de muchas cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo y a tope, chavales.